ya está Javi Flores conmigo. Yo prefiero hablar, porque además está vestido de amarillo, como dice la canción, siempre visten de amarillo, don Javi Flores, porque vamos a hablar de algo que es importantísimo. Vean, esta ciudad que respira fútbol, que define identidades a través de las identidades de sus equipos, encuentra, como ustedes saben, yo soy emelexista, exacerbado en algunas épocas de mi vida, de galería y de voz en cuello. Pero esta ciudad está comunicada a través de sentimiento de conexión que tenemos con nuestros equipos de fútbol. Y es común que, más allá de la preferencia en el equipo, ¿no? Como les digo, yo soy emelexista, es muy común que quien llega a estas ciudades de otros lugares identifique en Barcelona un fenómeno que probablemente en pocas ciudades del mundo se puede ver, de identificación de un equipo de fútbol con la vida y la identidad de su ciudad, de la ciudad en la que representa. En el caso de Barcelona, representa además mayoritariamente. El día de ayer Barcelona cumplía 100 años, hizo un evento en el que yo realmente percibo que debió asistir mucha más gente. Lamentablemente no conocemos las circunstancias, pero no estuvo lleno el estadio. Lo que sí estuvo lleno es del sentimiento de las personas que estuvieron ahí. Hay unas tomas lindísimas de la gente, caray, siendo feliz, vamos, si no vale la pena ser feliz en estos tiempos, y disfrutar del deporte, del fútbol, pero también de la vinculación que los equipos de fútbol tienen con las historias de sus ciudades. Voy a hablar con Javier Flores, que es un gran conocedor de la historia de la ciudad y un gran conocedor de la historia de su equipo, de Barcelona. Y lo he invitado para hablar sobre Barcelona, sobre lo que representa en esta ciudad, sobre las cosas que te comunica Barcelona, la idea de Barcelona Sporting Club, sobre la identidad de nosotros los guayaquileños. Lo pongo a Javi en pantalla, que está correctamente uniformado para recibir esta entrevista. Qué lindo verte, amigo, y qué lindo ver las tomas de ayer. De verdad que como melexista te digo de corazón que es muy, muy bonito ver a la gente contenta y es muy, muy agradable ver esta conexión reverdecer, ¿no? Sobre todo en estos tiempos difíciles. Bueno, muchísimas gracias, Fer, por permitirme compartir contigo este espacio, ¿sabes? Pues la relación de amigos que tenemos de tanto tiempo y sabiendo que somos de equipos distintos, ¿no? Pero equipos complementarios también, hay que entenderlo así. Una cosa sería que tú seas hincha del Macará, en cuyo caso pues no tendría mucha gracia. Otra cosa es que seas hincha del Emelec, que es el equipo que comparte ciudad con el Barcelona Sporting Club y que se entienden o se complementan en la historia de la ciudad, pues muy bien. Al final siempre ha habido una rivalidad, obviamente, que debe mantenerse en el campo en que estrictamente debe mantenerse, que es en el deportivo, y hay que celebrar que el deporte sirve para mucho más y para cosas mucho mejores, sobre todo, que para, en el nombre de la afición a un equipo, pues malinterpretar los modos y convertir eso en una herramienta para la violencia o para el desprecio de un tercero. Yo creo que eso no debe tener cabida, es una mala interpretación, es una mala práctica que en muchos lados se ha dado. No somos ni mucho menos los únicos que hemos tenido problemas con las barras bravas y tal. No debe recordar de los años en que el fútbol inglés estaba lleno de hooligans y de gente indeseable, que al final fueron políticas bien claras y bien contundentes en torno a los que hacían violencia en los estadios, que se los erradicó a ellos y que el fútbol se convirtió en algo diferente en esa parte del mundo. Yo creo que cualquier problema que haya en torno a la violencia en los estadios, en torno a las rivalidades exacerbadas, etcétera, siempre se puede resolver, y en caso de que las políticas públicas sean efectivas, como se ha probado en otras partes, pues también se puede dar acá en el Ecuador. Y abogamos por eso. La idea sería que más adelante se pueda volver a lo que yo recuerdo que eran las tribunas de los estadios en los años 80 y 90. Qué lindo era, ¿no? El modelo partido a la mitad, con esta guerra de cánticos y de gritos entre las dos hinchadas, que no pasaba de eso, de ser una guerra de cánticos y de vítores al equipo de preferencia. Así debe ser y así debería
ser de ahora en adelante, ¿no? Empezar a cambiar ese chip, empezar a entender que el fútbol es un deporte, es una actividad que nos debe unir y que no nos debe separar. Ahora, yo mencionaba, ¿no? Barcelona es un fenómeno popular que cuando viene gente, incluso de lugares, de países altamente futbolizados y con grandes equipos de la escena mundial, vienen y perciben el fenómeno Barcelona en Guayaquil. Cuánto está enraizado en la identidad de la ciudad, cuánto tú puedes además paralelizar entre lo que representa Barcelona y la identidad del barrio guayaco. Hablemos un poco de eso, ¿no? Del nacimiento de Barcelona, de su enraizamiento en la identidad popular y de cómo a medida que esta identidad popular ha ido cambiando con las décadas y los años, Barcelona se ha mantenido como una constante en el desarrollo de Guayaquil. Mira, yo creo que Barcelona ya es un equipo, pues obviamente a día de hoy centenario, es un equipo que tiene mucha historia y que supo aprovechar ciertos golpes positivos y futbolísticamente relevantes que lo encumbraron en un sitial en que para un país pequeño y periférico en el fútbol, pues le daban una autoestima renovada, ¿no? Y ese es el Barcelona, pues, de la hazaña de La Plata, que es un acontecimiento que ya cumplió 50 años, hace 4 años atrás aproximadamente. Estuvieron los hijos del padre Basurco, ¿no? Ya vamos a hablar un poco sobre las figuras de antaño Sí, que estuvieron. el padre ya falleció hace algún tiempo, pero su gol, digamos, entró a la historia del club. Antes de eso, pues habían estas rivalidades o estas hazañas contra Millonarios, que en ese tiempo era un equipo muy poderoso porque los argentinos que no jugaban en su liga se fueron a jugar a Colombia y tenían a personalidades como Di Stéfano y otras tantas, Pedernera, etcétera, que bueno, que el fútbol colombiano lo pusieron en un sitial diferente y Barcelona se enfrentó a un Millonarios de la época que también en una jornada que marcó historia. Y luego, pues, ya cuando, esto ya es memoria mía también, de cuando era chico, los partidos de Copa Libertadores, la final de la Copa del 90, que en su momento fue un gran acontecimiento, ya hoy en día eso palidece frente a obtener la victoria en la Copa Libertadores, pero en un primer momento eso fue una circunstancia tremendamente feliz para la hinchada poder llegar a ese espacio, más allá de que finalmente no se ganó por el árbitro, hay que decirlo, pero por Lustó, pero en todo caso, él es un equipo que en base a esas jornadas heroicas, a esos momentos gloriosos, logró cimentar una afición popular que trascendió. Yo creo que con la masificación de este deporte, del fútbol, y el hecho de que también hayan otros equipos exitosos, lógicamente hacen que la torta de la hinchada se reparta probablemente de una forma más equitativa de la anterior forma dominante en que Barcelona la tenía. Porque lo singular de Barcelona es que es como una especie de Boca Juniors, que no solo es popular en su ciudad natal, sino que también es popular a nivel de país. Y eso es porque, bueno, era el equipo que durante mucho tiempo tuvo un alto rendimiento en torneos tanto nacionales, donde sigue siendo el equipo más veces campeón, como en torneos internacionales, donde tenía participaciones relevantes, llegando a semifinales y en 2 ocasiones, más gloriosa, digamos, la del 90 que la del 98 en términos generales, a la final de la Copa Libertadores. Entonces, siendo esos elementos muy exitosos, digámoslo así, en términos generales, más allá de que, claro, en la final de la Copa pues se llegó al vicecampeonato, pero igual siendo un mérito muy importante para un equipo ecuatoriano que para la época nadie había llegado a esas instancias. Creo que es el motivo por el cual Barcelona, gracias a su empuje, gracias a su historia, logró hacerse un lugar en el corazón de mucha gente que aprendió a seguirlo. Y el fútbol, pues, uno agarra una afición de niño y es virtualmente imposible cambiarla, ¿no? Lo que hace uno con el tiempo es cultivarla y eventualmente ya la vida en ocasiones te morijera, y tú y yo lo conocemos porque hemos sido gente de estadio, gente de ir a gritar a las tribunas, y ya tal vez con el tiempo pues un poco moderas ese entusiasmo de acompañar al equipo en todos los fines de semana y tal, complicaciones de distinta índole, laborales, profesionales, personales,
Pero claro, queda siempre el recuerdo hermoso, esa nostalgia de la infancia y de la adolescencia cuando la pasión por los colores definía tanto en la vida de uno. Oye, mencionabas algo bacán, ¿no? Y es que en las sobremesas familiares normalmente hay MLXistas, barcelonistas y se presta para la dinámica de la joda, para la interacción a través de una noción tan bacán como el fútbol, ¿no? Que termina por comunicarnos, incluso en dinámicas de hacernos la contra entre uno y el otro, ¿no? No, que tu equipo perdió, que mi equipo ganó, etcétera, y jodernos el resto de la semana. Tu viejo es MLXista, tu familia paterna es MLXista. Cuéntame cómo tú llegas a esta conexión tan íntima con... Yo conozco la historia, por supuesto, pero para que la comente con la audiencia, ¿cómo llegas a esta conexión tan íntima con tu equipo que además has traído durante toda tu vida, incluso en los momentos tan malos como 15 años, un gigante de Barcelona sin levantar una copa, mantenerla vigente, mantener esa conexión con el equipo, tanto desde tu experiencia personal como de esa conexión popular que Barcelona, a pesar de estar en años muy bajos, nunca pareció perder. Bueno, en mi caso personal, pues tú sabes, mi viejo es azul, mi mamá era barcelonista y por el lado de mi familia materna, pues mucha gente fue cercana a Barcelona e incluso un tío de mi mamá, mi tío Ernesto Aguirre, fue vicepresidente del club el año 71, que salimos campeones, que el presidente era el abuelo del actual alcalde de la ciudad, de Aquiles Álvarez Lertora, era el presidente del club y el vicepresidente era Ernesto Aguirre Avilés, que es el tío de mi madre. Y Rigoberto Pan de Dulce Aguirre, que fue uno de los primeros jugadores destacados del club, que fue durante mucho tiempo arquero de Barcelona, en los tiempos en que Barcelona pasó un tiempo de vacas flacas y hubo que mantener al club vigente. Y Pan de Dulce no solo que fue un puntal en aquello, sino que además ha servido sus memorias y sus recuerdos de la fundación del equipo para contar su historia, para contar la historia de esos muchachos en una gallada en Independencia de Industrias, que así se llamaban las calles Francisco de Marcos y Eloy Alfaro en aquel entonces. En la escuela modelo era la gallada de los ecuatorianos, entre ellos pues Pan de Dulce Aguirre, García Ríos, en fin, algunos entusiastas, y que en asocio con gente de origen catalán principalmente, fundaron el club hace 100 años, justamente el 1 de mayo, en una casa que era la del presidente del club, que queda muy cerca de la mía, de hecho, queda unas 4 o 5 cuadras ahí en la... Pero no es la sede que estuvo complicada jurídicamente en algún momento. No, la situación ocurre más o menos al frente de Anastasio, entiendo yo. En esa parte pues no hay un registro. De hecho hay una placa que recuerda la fundación del club en la vieja escuela modelo, que es, como te digo, en la calle Francisco de Marcos y Eloy Alfaro, que en ese entonces tenían por nombre Independencia, Francisco de Marcos e Industrias Eloy Alfaro. Y ahí en la esquina de la institución existe una placa que recuerda que allí los muchachos de esa institución fueron los promotores de la fundación de Barcelona Sporting Club, aunque el acto como tal no se realizó allí, sino en una casa, una construcción que estaría más o menos a la altura de Vacas Galindo. Más al sur de la ciudad, sobre la misma calle Eloy Alfaro. Sí, claro, un poquito Entonces, todo eso en el barrio El Astillero. Emelec también surge allí, sobre la calle General Gómez, en la misma Eloy Alfaro, donde quedaba la empresa eléctrica del Ecuador, de donde Emelec toma su nombre, y ciertamente son dos equipos representativos de la ciudad que, por coincidencia, por azares en la historia, surgen en el mismo barrio, ¿no? Que aparte es el barrio al frente de mi casa. Y eso determina la rivalidad. Hay otra pregunta que yo ahorita mientras te escuchaba hablar, y creo que lo hemos conversado alguna vez en la vida, pero me parece interesante plantearlo para esta conversación. ¿Cómo se lleva ese tránsito de un grupo de catalanes con algunos cuantos ecuatorianos forman un equipo de fútbol en remembranza, ¿no? Rememorando el equipo más representativo de Cataluña, y luego se ocasiona este tránsito hacia lo popular, hacia el corazón, hacia el cuore de lo que es ser guayaquileño en un barrio popular? ¿En qué momento, existe un momento en la historia de Barcelona que tú digas, ok, aquí se marca en esta gesta, en este partido, en este clásico caliente, en este lugar se puede marcar
el matrimonio hasta hoy indisoluble, luego de 100 años de Barcelona con la comunidad guayaquileña? Sabes que es una interesantísima pregunta, porque en realidad, si tú piensas, en los años 20 había muchos otros equipos que pudieron perfectamente ser más exitosos que Barcelona y Emelec, ¿no? Norteamérica, el que nunca tembló, el Everest, que llegó a ser campeón en el año 62, a quien sé de muy buena fuente que tu familia estuvo muy vinculado también. No, el Patria en el Patria estuvo. Pero ¿tu abuelo no iba a echar por el Everest alguna vez? No. No. Mi abuelo condicionaba, este es cuento de la casa de mi padre, ¿no? Mi abuelo, como todos eran emelexistas los hijos, mi abuelo los llevaba al estadio el domingo a ver Emelec si todos venían con él a ver al Patria el sábado, que ya jugaba en segundo. Bueno, el Patria, que evidentemente era un equipo pues muy importante, un gran animador de las jornadas de fútbol de aquella época, los Patricios, que de hecho es un equipo también muy antiguo, no se festejó 100 años en el 2008, o sea, realmente el Patria es un equipo que tiene una larga tradición. El Guayaquil Sport, que fue el primer equipo de fútbol del Ecuador, que los hermanos Wright, que no son los de la aviación, sino los del fútbol ecuatoriano, los Wright Aguirre, trajeron una pelota de fútbol de su viaje a Gran Bretaña y de esa manera con el primer implemento para practicar este deporte, porque si no tienes pelota, pues claramente no juegas pelota, se pudo establecer un 23 de abril de 1899, en ese caso, la fundación de este equipo pionero de esta actividad y que bueno, también fue un animador importante en las etapas iniciales de ese Guayaquil bisoño de los años 10, de los años 20, cuando el fútbol empieza a ser popular. Entonces yo lo que creo es que Barcelona y Emelec, que se fundan ambos en la década del 20, ambos ya en una época en que se empieza a masificar este deporte, porque los pioneros habían sido otros, el Patria, el Guayaquil Sport y algunos más, empiezan a tener una rivalidad que es importante, porque como tú destacabas, eran rivales de barrio, habían surgido en el mismo barrio, y eso también tiene que ver con las dinámicas entre los dos equipos. Y yo creo que en particular esto que te decía del triunfo frente a Millonarios, que se compuso una canción, que se volvió algo como anecdótico, popular y festivo, creo que dio pie a que tanto por la rivalidad con Emelec, que fue creciendo en el tiempo, como por el hecho de que Barcelona empezaba a ser un animador importante en los torneos tanto provinciales como nacionales, desde que esto se practica en el año 57, que el primero lo ganó Emelec y el segundo Barcelona, y durante los primeros 5 años del fútbol ecuatoriano solo ganaron equipos guayaquileños, primero Emelec, luego Barcelona, luego Emelec de nuevo, luego Everest, 62, luego Barcelona, y la primera vez que ganan los equipos serranos es porque los equipos de la costa no juegan, porque el campeonato del 64 hubo una huelga de los equipos de la costa y no jugaron el campeonato. Y creo que ese año ganó el Deportivo Táchira, Quito, quiero decir. Sí. Oye, interesante también porque esto ha sido esta identidad, esta conexión de Barcelona con la ciudad, significa también una conexión con lo popular y con el interés que tienen los políticos por capturar la voluntad popular. A lo largo de las generaciones y de las décadas, Barcelona ha sido también un elemento a capturar por la gente que quiere hacer política o en la ciudad o desde la ciudad. ¿Cuáles son los efectos de eso en la historia de Barcelona, Javier? Bueno, siendo un equipo tan popular era casi inevitable que haya un aprovechamiento político del equipo, ¿no? Jaime Nebot fue su presidente honorario, Abdalá Bucaram fue su presidente efectivo y en los tiempos en que era además presidente de la República. El propio Aquiles Álvarez surge de la dirigencia deportiva de Barcelona, que es una gran catapulta para ser conocido por la población y para poder embarcarse en un proyecto de otra naturaleza. En algún momento quisieron convertir a Maruri en una suerte de Macri local y Barcelona le iba a servir de catapulta para ese propósito. Los hermanos Noboa, los primos del presidente actual, también tuvieron en su momento una intención más o menos similar. En algunos casos, pues, no prosperaba mucho. En el caso, por ejemplo, de Maruri fue un escandaloso fracaso. En el caso de Pocho también.
nuestro amigo Pocho. Estuvo Pocho Hart también en la dirigencia como presidente un tiempo, pero creo que el aprovechamiento más se quería hacer por el lado de Maruri en una jugada que me memoraba lo que había pasado en Chile con Piñera, que había sido de Colo-Colo o de Macri en Argentina como dirigente de Boca Juniors, ¿no? Que son respectivamente los equipos tal vez más populares de Chile y de Argentina, y en el caso pues de Ecuador ese sería el equipo a tomar en consideración para hacer ese tipo de crossover entre deporte y política, ¿no? En algunos casos funciona, a Macri le funcionó, a Piñera le funcionó, a Maruri no le funcionó, hubo gente que fue exitosa, los Noboa ganaron un torneo, pero sin embargo no capitalizaron eso para sí mismos en su figura política. Entonces, y hay otros casos en que, por ejemplo, a Aquiles Álvarez le sirvió ser conocido, más allá de que él no actuó de la misma manera que, digamos, con el mismo propósito, creo, de aprovecharse del club para entrar a la política. Creo que son cosas que se dan. Claro, en ese caso se seguía los pasos de su abuelo, digamos, que exacto, había sido presidente. Por otro lado, se da la oportunidad, una vez que es conocido por la gestión deportiva, en entrar a otro ámbito, pero no se lo quiso usar como una catapulta. Pero en otros casos eso ha sido pues mucho más evidente, y ciertamente se debe a que Barcelona es un fenómeno popular, ¿no? Si se lograra hacer conectar a ese nivel con la gente, sería muy complicado que alguien no tenga a su favor. Lógicamente pasa que si no te salen bien las cosas, como no le salieron, por ejemplo, a Maruri, creo que en su época estuvo Zárate y algunos otros que no rindieron lo que tenían que rendir, pues claramente si el equipo no le va bien, no esperes que la gente vote por ti. Es muy complicado hacer matemáticas políticas con un club deportivo, no siempre te sale la jugada. Justamente, no siempre te suena la flauta, y eso pasa a mi otra pregunta. No existe tampoco una identidad política en el votante de Barcelona, ¿no? Que vemos en otros países, por ejemplo, veía yo hace poco un documental de lo que suele ser el clásico más caliente en Europa, que es el de Serbia, entre la Estrella Roja y, caray, se me escapa el nombre del rival de la Estrella Roja de Belgrado. Bien, ya me regresará. ¿Perdón? Los rivales Estrella Roja. Que hablan de un clásico caliente y que tenía cierta connotación política, es decir, o Lazio Roma también en Italia, que pareciera ser que el hincha de este equipo tiene una característica que lo hace verse representado en alguna alternativa política. Acá durante muchos años, y hablando de presidentes viejos de Barcelona, tienes a Isidro Romero, tienes a Galo Rollero, tienes al propio presidente vitalicio Nebot, que tuvieron una identificación muy social cristiana en las épocas de mayor gloria también de ese partido, y que lograron utilizar a Barcelona como catapulta, muchos de ellos para ser diputados. Sin embargo, esto es previo a la utilización del equipo, si se puede, o el intento de hacerlo así, del presidente de la República, Abdalá Bucaram, presidente en funciones de la República y de Barcelona. El Partizan, gracias Juan Lu. Gracias, hermano. Estrella Roja es el rival del Partizan, que es un equipo militar como el Nacional, y ahí radica un poco las posiciones encontradas a nivel. Pero bueno, en fin, el asunto es justamente ese, no parece la identidad de Barcelona identificarse con una sola identidad política, sino más bien los políticos quienes quieren medrar de Barcelona para luego impulsarse. Sí, totalmente de acuerdo. Somos una sociedad distinta en ese sentido a otras que tienen una identificación mucho más política con los colores. El Livorno es un partido de izquierda, es un equipo que se identifica con la izquierda, el Lazio con la derecha. Ese tipo de asociaciones aquí en Ecuador no existen realmente. Barcelona es un equipo transversal, hincha todo tipo de personas, comulguemos o no con su ideología política. Aquí en Ecuador los partidos políticos no tienen ideología. Pedirle a un equipo de fútbol que tenga ideología ya es demasiado. Primero que empiecen los partidos, y a partir de ello ya veamos si
si más adelante algún partido o hay algún tipo de equipo que se asocie con la ideología de un partido o de algún movimiento o simplemente de una doctrina, no más general. Pero en general aquí en Ecuador, pues como te digo, ni los partidos ni los movimientos tienen claro su base doctrinal, pues pedirle eso a un partido, a un equipo de fútbol, pues es demasiado. Pero ciertamente, y en lo que coincido, en la relación entre fútbol y política, eso siempre ha existido, digamos, se agudiza, creo, en el caso de Barcelona en los años 80, y Barcelona tiene una época muy exitosa, que es cuando yo soy niño y veo a este equipo que realmente, pues, gana el campeonato del 85, 6-1, del 87, del 89, del 91, finalmente luego dos más, el 95 y el 97, y ahí entra este parate de cerca de 15 años hasta volver a encontrar un triunfo, un campeonato adicional, y luego, bueno, un par más hasta sumar los 16 que hoy tiene y que lo mantienen todavía como el equipo más exitoso en términos de obtención de campeonatos nacionales en la historia del fútbol profesional de este país. Oye, tendemos un poco a esto que venimos mencionando, ¿no? Tú me decías, bueno, el equipo del 90 era mejor que el del 98. Yo también lo creo así. Para mí el equipo del 90 de Barcelona era una locura de equipo. Pero también lo era, por ejemplo, el del 2012. Y en el 2012, con el 2016, que volvieron a ser campeones, porque Melec ya les dio chance, se había cansado de ganar esos 3 títulos al hilo. Pero en el 2016 volvieron a ser campeones, con también muy buenos equipos memorables realmente. Y uno se pone a pensar, oye, a ver, en el 2016, en el 2012, el fútbol ecuatoriano estaba muchísimo más desarrollado que en el 90, y sin embargo, sí, yo recuerdo al Hecho Cárdenas como si fuera Messi, y seguramente recordamos al Cholo Bravo, que probablemente el Cholo Bravo hoy no tuviera cabida en un equipo profesional de fútbol, incluso por sus características físicas, pero lo recordamos como un tipo absolutamente exquisito, como un jugador pues superlativo. Nos pasa eso, de que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Éramos niños, veíamos fútbol con una fascinación. Sí, inevitablemente, Javier Marías decía que el fútbol es la recuperación semanal de la infancia. Y a la larga es eso, ¿no? Es también tu nostalgia, es también recordar los momentos en que fuiste feliz, en que estabas en un estadio gritando por un equipo, recordar un gol, recordar episodios muy dispersos, de ver un partido por televisión, de ver un partido de Copa Libertadores, de contar una anécdota de que fuiste al estadio con un grupo de amigos, de aquella vez que te tomaste un montón de cervezas porque ganó Barcelona un partido que tenía que ganar, que era importante, un gol de último minuto. Hay tantas historias que el fútbol te da para tanto, es tan generoso en memorias, y sobre todo cuando fuiste futbolero desde chico, ¿no? Porque creo que la pasión del fútbol se agarra allí o no se agarra bien del todo. No tienes que haber estado en el estadio cuando tenías 7 años y entender el mundo de la pasión deportiva y de las malas palabras y de la exigencia al equipo y de la burla al rival, y tomártelo eso deportivamente. Yo tengo recuerdos muy gratos de discusiones, por así llamarlas, deportivas, con amigos o con familiares. También en algunos casos algunas cosas se ha ido en banda, pero en líneas generales se trata de reírse un rato y de compartir un momento juntos, hablando de las cosas que nos apasionan y sin que eso tenga que derivar, pues, ni mucho menos en violencia, ni en agresiones, ni en nada de esas estupideces que muchas veces ocurren y empañan la práctica deportiva, ¿no? Pero que están asociadas también a otras cosas, son dinámicas más complejas que simplemente el puro apasionamiento del hincha. Pero sí creo que cuando has tenido esa experiencia de ir al estadio desde chico, en nuestro caso al Modelo, ver las tribunas llenas, ver la pasión que la gente manifestaba en las tribunas, en las galerías, la verdad que te forma, que te trae buenas memorias, buenos recuerdos, te trae una sonrisa, te abraza el corazón. Bien, qué lindo, ¿no? Sabes que hablabas de las jodas y tal. Yo recuerdo en algún momento estando en la galería del Estadio Monumental, cuando todavía podíamos ir los hinchas, le hicimos grabar a un grupo de La Boca del Pozo un mensaje para ti porque habíamos ganado el clásico. Estos eran los primeros años de los titulares, ¿no? Salía un tipo diciendo... Eso es un clásico.
terminar el clásico, llamar a quien estaba jodiendo más temprano. Decirle, oye. Así como dice que lo llamaba el presidente efectivo de Barcelona, el presidente honorario de Barcelona, pero no por la presidencia de Barcelona, sino porque disputaron la presidencia y la república. Estoy hablando de Bucaram y de Nebot, que supuestamente Bucaram le conseguía siempre el teléfono de Nebot, por eso Nebot abandonó el uso del teléfono personal y derivado de conteste, porque no paraba de gritarle, te gané, te gané, te gané, te gané. Cada vez que Nebot tenía la malhadada idea de contestar el teléfono, encontraba del otro lado al loco gritándole que le había ganado. Según el loco, una vez comentó que eso había funcionado hasta como por el año 2010. O sea que como pelando. O sea, llamaba a la casa, a la casa. No, al celular, pero la leyenda es que ya derivó el celular a que lo conteste otra persona, pero aún así Bucaram se la ingeniaba para que el celular llegue a manos de Nebot, y cuando Nebot respondía y iba a hablar con X, salía la voz de Bucaram, la estentoria voz de Bucaram, que decía, gané, te gané, y obviamente pues Nebot se había arrechado un montón y cerrado el teléfono, claramente, pero esa broma que me parece fabulosa y que según Bucaram, al menos, que es quien ha contado esta parte, pues es cierta hasta el año 2010. En todo caso, eso de te gané es la clásica después, valga la redundancia, después de un clásico, ¿no? Me acuerdo. Ambos los vimos darse. Claro. A mi viejo, a los panas, te gané. Claro, te gané. Y en el siguiente estás con cuidado de no contestarle al pana que te va. Claro, se va la señal enseguida. Claro. Oye, los vimos darse la mano, además, en algún acto conmemorativo, si no me equivoco, un aniversario también el año pasado, la presentación del equipo a Abdallah Bucaram con Jaime Nebot. Y esto me lleva a la... Está muy bien. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, es ¿qué le falta a Barcelona? Barcelona tiene en su historia presidentes de la República que han dirigido el espacio, inmensos, grandísimos empresarios, gente con muchos recursos que ha hecho de este equipo, el equipo tal vez con la mayor infraestructura y la mayor hinchada y la mayor conexión con esta hinchada en el país. ¿Qué le falta? Porque mencionabas a Colo-Colo, mencionábamos a Millonarios, mencionábamos a Boca Juniors en esta charla, te añado al América de México como clubes inmensos, Peñarol, no se diga ya equipos de tipo Fluminense, Flamengo, o Corinthians, pero aún si uno hace un repaso de estos grandes equipos del continente, yo te diría que son pocos los que tienen una incidencia por volumen de su incidencia popular, que representan lo que Barcelona representa, y muchos de ellos son mejor mercadeados que Barcelona, son un producto que está mejor colocado en la escena internacional que Barcelona. ¿Qué le falta a Barcelona para ser un gigante de esa categoría, de la categoría del América, de la categoría de Boca Juniors, representando lo que representa, que son representaciones, o comparando con estos equipos, son representaciones de igual o de mayor magnitud incluso? Yo te diría que lo principal que le falta a Barcelona para hacer ese salto de calidad es obtener un triunfo internacional. Nos hemos quedado 2 veces a puertas de obtenerlo en Copa Libertadores, el 90 y el 98, frente a Olimpia y Vasco da Gama. Y yo te digo que fue una impresión. En el 90 debimos haber ganado, y que hubo ahí una mano negra del padre, el actual dirigente de esa chanfaina llamada Conmebol. Pero bueno, es lo que es, y Olimpia quedó campeón ese año. El 98 lo hizo Vasco da Gama. Barcelona quedó segundo en esas 2 oportunidades, y todavía estamos en falta de llegar nuevamente a esa instancia, y a la tercera, la vencida, obtener un triunfo internacional que se corresponda con la importancia que ha tenido Barcelona en esos eventos, que siempre usualmente ha sido un buen animador, llegando en varias ocasiones a semifinales, y como acabo de comentar, en un par de veces a la final. Pero si me preguntas qué le hace falta a Barcelona para consolidarse
una mayor presencia en el escenario internacional, pues es un éxito internacional, un triunfo internacional que otros equipos ecuatorianos no han obtenido y lo tienen merecido. En todo caso, es un reconocimiento justo a su trabajo y a su desempeño. Barcelona también, Emelec también deben sumarse a esos éxitos, a esas glorias, y ya llegará el momento, ¿no? Hay que seguir jugando. Esto es jugar, al final es deporte, debe ser amistad, debe ser un momento para abandonar las penas, para recordar con nostalgia las tribunas de la infancia, para compartir con amigos, para tomarse una cerveza. En fin, yo creo que el fútbol es una de las cosas más hermosas que tenemos en el mundo mundial, por así decirlo, y en Ecuador, pues obviamente es el deporte más popular, pero de lejos, y ciertamente mueve pasiones. Y yo creo que hay que disfrutarlo, hay que disfrutar a nuestros equipos, hay que disfrutar sanamente la rivalidad que tenemos Barcelona y Emelec, que son los dos equipos que realmente pues hacen de esta ciudad pues una ciudad muy futbolera, con unas hinchadas muy apasionadas, con un clásico del astillero que es diferente a cualquier otra cosa. Ojalá se vuelva en algún momento, como decíamos al principio, a tener estadios a los cuales puedan acudir las hinchadas de los dos equipos, como fue cuando yo era chico, cuando íbamos a las tribunas del Modelo, en su momento al Campo y al Monumental también. Y así fue durante mucho tiempo, hasta que esto degeneró de manera estúpida a agresiones y otro tipo de sandeces, cuando en realidad pues el fútbol es otra cosa. Y hay que recuperar eso, es lo que el deporte es maravilloso, no solo el fútbol, lógicamente, y de hecho Barcelona ni Emelec tampoco, no son clubes exclusivamente de fútbol, uno los tiende a asociar con la práctica del deporte más popular, pero Emelec, Barcelona han tenido equipos de béisbol que también fueron grandes rivales en boxeo, en natación, en básquet, es decir, prácticas deportivas muy variadas, tanto en ambas instituciones, que el fútbol sea lo más importante para ambas por la naturaleza de este deporte, por los alcances de este deporte en la sociedad ecuatoriana, es una cosa, pero los clubes sirven para la práctica deportiva en general, y así ha sido con la mayoría de clubes deportivos destacados en fútbol, ¿no? Muchos nacen hasta en el nombre, ¿no? Gimnasia y esgrima, ¿no? por decir algo, regatas, equipos que nacían con otra vocación y que con el tiempo, la popularidad de este deporte, que realmente se tomó América Latina casi de una forma digamos, muy apasionada, y a través sur, ¿no? Sobre todo en Sudamérica, te diría, con la excepción de Venezuela, que es un país en ese sentido más caribeño y beisbolero que lo futbolero que es la parte sur de Venezuela, que es casi toda América del Sur en todo caso, que sí es realmente muy, muy futbolera, y el béisbol sin desmerecerlo ni mucho menos, porque aquí en Guayaquil se jugó mucho béisbol y hubo mucha gente muy apasionada por ese deporte, todavía los hay, pero ya la práctica está bastante más atenuada frente a lo que era años atrás. Pues ciertamente el fútbol es rey, ¿no? Aquí en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil no se diga. En fin, solo en Venezuela es un poco extraño el asunto, pero es por su área de influencia digamos, incluso en países donde hay fuerza en los otros deportes, ha seguido creciendo el fútbol, ¿no? Como en el caso de Venezuela, como en el caso de Panamá en los últimos años también, muy fuertemente. Querido Javi, qué lindo repaso, loco. Y sabes qué, me quedo con esta última idea y agradezco que lo hayas mencionado, de cómo las ciudades pueden volver a construirse en sus prácticas deportivas y en la generación de juventudes que estén dadas a hacer deporte a través de la intervención de estos equipos de fútbol, de estos equipos que, como bien dices, no son solamente de fútbol, sino también de otras disciplinas. Guayaquil acaba de ser seleccionada capital americana del deporte para el año 2026, precisamente porque en esta ciudad se prioriza bastante ese tipo de actividades, no solo el fútbol, que es sumamente importante, y aquí hay bastantes torneos. El Interbarrial es un torneo que tiene un reconocimiento internacional muy importante y que se viene ejecutando, si no estoy mal, desde el año 82. O sea que tiene ya una importante tradición en nuestra ciudad. Pero en líneas generales, la práctica del deporte
Un chico en una cancha es un chico menos en los malos pasos. Eso es casi Cierto es, cierto es. Yo llegué a jugar interbarrial. ¿Ah, ¿Tú sí? jugaste interbarrial? No lo jugué. No. Yo No, entré nosotros no. en las divisiones inferiores de Barcelona, hice un gol a Filancar. Hiciste un gol, sí. No, a No nosotros sé nos si el registro sirvieron a goles ese en el. A pero nosotros hice. nos sirvieron a goles en el interbarrial. Nos sirvieron a gol. Un Así. poco de pelados aniñaditos, pues no, que creíamos que íbamos a. Éramos los buenos del colegio aniñados, pues no, pero Claro. íbamos al interbarrial, nos Como dice sembraron. Fontana Rosa, eran buenos, pero para jugar entre los malos. Claro, bueno para jugar entre nosotros, ¿no? Ya salimos de la comodidad Claro. del colegio bien provisto de cancha e implementos, a lo que habían aprendido, a enfrentarnos a lo que habían aprendido a jugar de verdad Claro, en la calle. otras cuestiones, con la calle, ¿no? O sea, no sembraron de cabeza, de a 7 nos pasaron. Sí, sí, sí. Pero tuve la experiencia de jugar el No, intervalo, está súper bien. Yo que también también está muy arraigado en la identidad del lo extremo. poco que pude jugar en ese ámbito, me encantó la experiencia y haber anotado un gol, para mí ya es como los goles que he hecho en el fútbol playa. Pero Totalmente claro, buenos todos. claro, el cumpleaños, yo estaba en 5º grado, creo, cuando el cumpleaños de un amigo, hijo del dirigente Melec, se dio en el Estadio Capuel y yo hice un gol en el Estadio Capuel. El día de hoy, a mis 45, lo recuerdo, amigo. O sea, que esa nota no se olvida No más. se va nunca, no se va nunca. No El se va fútbol nunca. es esa recuperación semanal de la infancia que decía Javier Que, Marías, loado sea por eso. que es una frase maravillosa con la que voy además a subtitular esta entrevista, que te agradezco muy, muy profundamente, querido Javi. No, hermano, Mando un una de las abrazo cosas que gigante. más me gusta en la vida es hablar de fútbol. Seguida, obviamente, primero está hablar con los amigos, pero hablar con los amigos de fútbol ya como que le pone Ya la... es, claro, Ya, claro, ya ya va claro, falta es ir a la tienda nomás. Te cansísimo, mando, cocherísimo. te mando un abrazo, Javi. Te voy a pedir que indistintamente de lo que hagas, apaga la cámara, apaga el micrófono, pero te quedes unos minutitos más en la plataforma para que se pueda mejorar la calidad del video que vamos a subir posteriormente Dale, a la, eh, a la red, ¿no? Unos 5 minutitos más a ver si termine de bajarla correctamente las imágenes. dale, hermano. Así Gracias, es. querido Javi. Dale, Un estamos abrazo hablando. gigante. Un gran abrazo. Gracias. Que viva Gracias. Barcelona. A Javier Flores, que cierra su entrevista diciendo que viva Barcelona. Y sí, que vivan los equipos de Guayaquil, que vivan las dinámicas que se generan alrededor de ellos y alrededor del deporte, que vaya si nos hace falta empezar a generar o reanudar o reflorecer las dinámicas que se generan entre los diversos espacios de la sociedad a partir de cosas tan buenas como el deporte y no otras tan nocivas como las que nos vinculan a veces en estos tiempos. Mi abrazo gigantesco a todos los amigos barcelonistas, menos a María José Gómez, que me está bardeando en la caja de comentarios, porque yo estoy seguro que ella tampoco olvida la final del 3-0. Mi abrazo María José, mi abrazo a todos ustedes y a todos los que están contentos festejando el centenario del equipo. En pocos años nos tocará a los emelexistas también festejar el centenario de estos clubes de una identidad guayaquileña tan profunda que han determinado incluso la participación política de varios guayaquileños a lo largo de la historia y por supuesto algunas participaciones que terminaron siendo tan desastrosas que terminaron resultando en desmedro del equipo por esos años, pero que estas instituciones son tan fuertes, son tan grandes, están tan metidas en el corazón popular y de la historia de la ciudad que siempre encuentran la vía para reverdecer. Reverdezcamos también nosotros nuestro amor por el deporte, nuestro respeto por el rival a través de las lógicas que el fútbol nos presenta y los ejemplos de entidades centenarias que terminan siendo, como les digo, un sello y un escudo que llevamos todos los guayaquileños en identidad guayaca y de nuevo en todas las sobremesas, en todas las familias, en todos los grupos de amigos, donde siempre hay hinchas de ambos equipos. Mi abrazo muy, muy, muy emocionado a mis queridos amigos barcelonistas, que tengan oportunidad además de festejarlo de la forma en que se festejó ayer, con una goleada y etcétera, me pone muy contento. Ojalá los goles se le hayan agotado y no les caigan de nuevo, no les juegue de nuevo el número en el